Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. De Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Bien, la rápida caída de Afganistán a manos del Talibán ha generado una intensa polémica aquí en Washington. Para muchos, la decisión del presidente Joe Biden de poner fin a la presencia militar de Estados Unidos en ese país después de 20 años fue la acertada. Para otros, representa un gran desacierto en la política exterior estadounidense después de la caída de Saigón, Vietnam, en 2015, o en 1975. Pero, ¿qué se espera ahora del Talibán? ¿Cuáles son los pasos que debería dar Estados Unidos y los países aliados para, como lo han asegurado, proteger al pueblo afgano? Bien, para analizar estas y otras interrogantes, me acompaña desde Washington el señor Rafael Zampayo, él es veterano de guerra en Afganistán, y también Robert Valencia, analista de temas de seguridad y periodista, quien se encuentra en Nueva York. Bienvenidos ambos. Vamos a empezar contigo, Rafael. Los republicanos y demócratas han avalado el retiro de las tropas de Afganistán. Sin embargo, fíjate esto, debido a la rapidez de la caída de Kabul, las críticas se centran ahora en el presidente Joe Biden, aunque recordemos que el acuerdo de retiro de tropas se logró bajo la pasada administración del expresidente Trump. ¿Cuál es tu análisis en este momento? Buenos días, Gonzalo. Mire, yo estuve allí en Afganistán de 2006 a 2009. Y la última vez que estuve en Afganistán fue analista para el ejército en el 2014. Yo creo que allí en el 2014 hubo una gran problema para la política americana. Hubo un gran problema porque cuando hubo las elecciones y que Abdullah se hizo el presunto ganador, pero luego hubo cambios y se quedó Ashraf Ghani con la presidencia. Pues bueno, desde allí fue cuando Estados Unidos empezó a hablar con el Talibán, de cierta manera, darle legitimidad al grupo del Talibán y a la misma vez quitándole a Ashraf Ghani. Entonces desde allí empezó a haber problemas. La cosa es que al ver un cambio en presidencia, pues cuál fue la política que pasó, qué pasó en esos 4 años y cómo, o sea, si Biden otra vez empezó con los problemas que había entre Ashraf Ghani y el gobierno americano y el diálogo con el Talibán, o fue algo así que nomás fue de repente. Claro. Ahora, Robert, 20 años y 2 billones o varios billones de dólares invertidos en la guerra. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué haces? ¿Qué logró Estados Unidos en 20 años? Yo creo que logró muy poco. La cifra que tú acabas de dar es abrumadora. 2 billones o 2 trillones si se mira desde el lado estadounidense. No, obviamente las diferencias numéricas son enormes, pero realmente poco dejó. Es decir, hubo avances, por supuesto. Las mujeres tenían acceso a la educación, hubo algún tipo de modernización en la infraestructura, pero no para haber invertido 2 billones de dólares por un periodo de 20 años. Yo creo que Estados Unidos, yo sin ser experto en temas militares, pero supuestamente la intervención de Estados Unidos en Afganistán era precisamente para capturar a Osama Bin Laden y para minimizar los efectos de Al Qaeda en esa región. Ahora, interesante que fue Bin Laden capturado, dado de bajo en Pakistán y no en Afganistán. Pero yo creo que el problema de Estados Unidos fue tratar de hacer una reconstrucción de la nación, y ahí es donde comenzó a verse este efecto de arena movediza que fue impulsando, o poniéndolo de una manera coloquial, jalando mayor, fuerzas militares, un despliegue tecnológico que lamentablemente en 20 años
pues no se logró nada, mientras que los talibanes lograron recuperar el poder en cuestión de días. Así que ha sido un completo desastre de 4 administraciones seguidas. Hay que decir las cosas como son. Bueno, 4 administraciones como lo apuntas. Ahora el presidente Joe Biden le salió al paso a las críticas por la forma en que se ejecutó el retiro de los estadounidenses en Kabul. Veamos lo que dijo el presidente. Si Afganistán no puede enfrentar resistencia al Talibán ahora, no hay posibilidad de que en 1 año o 5 años o en 20 años de presencia militar en el país hubiéramos hecho alguna diferencia. Rafael, como veterano de guerra en Afganistán, ¿compartes lo que dice el presidente Biden o crees que había otras opciones? Pues lo primero es una pena ver la desesperación y empatizo con la gente de Afganistán. Como dice el señor, hubo muchos avances, especialmente para las mujeres. La cosa es ¿cuál era la meta? ¿Cuál era? ¿10 años más? ¿30 años más? Si no había... Afganistán, el problema que tiene históricamente es que es un país de facciones. Si el único pegamento que se puede decir que los unía todo y que mantenía que el país no entrara a la guerra civil era la militar americana y el dinero americano que estábamos pagando nosotros como contribuyentes, o sea, es que tiene que haber otra manera. Y sin meta, ¿cómo nos podíamos quedar allí? Ahora, Robert, tu opinión, ¿comparte lo que dice el presidente Biden? ¿Habían otras opciones? Tú como analista especializado en temas de seguridad. A mí me parece que la única opción era hacer supuestamente lo que se tenía que hacer, que era la captura de las personas que cometieron el atroz hecho del 9/11 y ya, desplegar su operativo y volver nuevamente a suelo estadounidense. Yo lamento profundamente, y como dice el invitado que es veterano, yo lamento profundamente el trato que se le dan a los militares y a los veteranos principalmente, porque yo sé que muchos de ellos en estos momentos deben expresar frustración ante lo que estamos viendo, que no solamente es la culpa de Biden. Yo, sinceramente, obviamente del discurso de Biden, lo que repruebo es echarle la culpa únicamente a Afganistán. Indudablemente hay un tema de corrupción, pero supuestamente Estados Unidos, con todo el dinero que tenía, además de supuestamente proveerle entrenamiento a los soldados, también había una baja moral. Muchos de ellos eran analfabetos, no podían visitar a sus familias, estaban desnutridos. Es decir, ese dinero podía haberse invertido de alguna manera mejor, pero yo no sé si Estados Unidos, como lo menciona, estaba en misión de reconstruir un país, de reconstruir otra democracia, de la misma manera que estaba tratando de hacer el Irak. Y los únicos que salieron ganando, Gonzalo, hay que decir la verdad, fueron los contratistas militares. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, todas estas compañías que se dedican a los artefactos militares fueron los grandes ganadores y los grandes perdedores, lamentablemente, como vemos en los videos. Continuamos en Foro de la Voz de América. A principios de esta semana, los talibanes prometieron respetar los derechos de las mujeres dentro de la ley islámica y formar un gobierno islámico inclusivo. Mientras tanto, Estados Unidos y Gran Bretaña aseguran que trabajarán con otras naciones para desarrollar una estrategia coordinada para Afganistán y serán las acciones, no las palabras, lo que importará. Bien, continúan con nosotros el señor Rafael Sampaio, veterano de guerra de Afganistán, y Robert Valencia, analista de temas de seguridad y columnista. Pero antes de entrar al análisis, veamos lo que dijo el portavoz del Talibán, Zabihullah Mujahideen, sobre la inclusión que ellos mismos plantean. Deseamos un futuro gobierno y un sistema que incluya todo tipo de pensamiento. No deseamos más guerra, deseamos la paz en Afganistán. Por eso el diálogo se ha iniciado. Robert, ¿crees que es confiable la palabra del Talibán en estos momentos? Lamentablemente el Talibán no tiene un historial de cumplir su palabra. Tienen una versión distorsionada de la ley islámica, eso lo conocemos todos. De hecho, lo hemos visto en estos días cuando los afganos han liderado protestas en las calles de Kabul y la respuesta ha sido balazos.
Me parece que, como bien lo acabas de señalar, las acciones pesan más que las palabras. Uno esperaría que, en vista de la situación en Afganistán, la situación mejore para muchos. Ya se está hablando de que la Unión Europea y Estados Unidos deberían acoger a aquellos afganos que colaboraron con las tropas en Afganistán, quienes ayudaron en forma de traducción, de ser facilitadores entre las tropas y la población, porque saben ellos, y quién mejor que los afganos mismos saben, que la situación se va a tornar difícil. Muchos están desesperados por salir. Vemos el aeropuerto plagado de personas que quieren huir de ese lugar porque saben que el talibán no es de confiar. Esperaría uno que sí, pero realmente mis esperanzas son muy mínimas. ¿Sabes? Lo que sí es un hecho, y como lo referimos anteriormente, ustedes lo comentaron, el expresidente Donald Trump firmó un acuerdo con el talibán y fijó la salida de las tropas estadounidenses para, en este momento, el 1 de mayo. Esto es lo que dice ahora el expresidente Trump. Aquí dice, ¿Puede alguien imaginarse llevarse al ejército antes de evacuar a los civiles y a otros que fueron buenos con nuestro país y a los que se debería dar refugio bajo mi administración? Todos los civiles y el equipamiento habrían sido retirados. Esto es lo que ha dicho el expresidente Trump en un comunicado. Ahora, te pregunto, Rafael, ¿crees que Trump, quien negoció un acuerdo con el talibán e incluso estaba inclinado a invitar a varios de sus líderes a Camp David, este desenlace hubiera sido diferente con Trump? Mire, yo prefiero dejar a los políticos que hagan su política. O sea, siendo objetivo, yo creo que el talibán se aprovecharon, o sea, tuvieron el diálogo con Estados Unidos, que empezó desde el tiempo del presidente Obama y el presidente Trump, y ahora tienen una motivación muy grande, que es el dinero, que es miles de millones de dólares que la comunidad internacional le ha ofrecido a Afganistán para que sigan con el desarrollo. A cambio van a tener que demostrar que pueden controlar a todas las facciones, que pueden dar los derechos a las mujeres y que pueden evitar la violencia contra la gente del gobierno previo. Eso deberían de ser las condiciones para que se les pueda dar ese apoyo que ha prometido la comunidad internacional. Pero fíjate, en medio de este clima aquí en Washington con acusaciones mutuas, el expresidente Trump ha dicho aún más en uno de sus comunicados, y esto es lo que dice: es hora de que el desacreditado presidente Joe Biden renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán. Robert, tu lectura. Bueno, yo creo que prestarle atención a las palabras de Donald Trump es una necedad, realmente. Es una persona que no tiene arte ni parte en esto. Obviamente es el expresidente y las palabras que él tenga o que pronuncie merecen atención, pero realmente él no aporta en absolutamente nada al diálogo nacional y, como lo dice el invitado, esto lamentablemente se sigue tornando en un tema político porque saben muy bien los demócratas y los republicanos que van a utilizar esto como un motivo más para sus intereses políticos ahora que nos estamos acercando a las elecciones tanto legislativas como las próximas que se realizarán en el 2024. Y obviamente Donald Trump, que como tú acabas de mencionar, estaba negociando con el talibán. Incluso Nikki Haley también se lanzó a las críticas. Lo mismo hizo Mike Pompeo, pero ellos todos hicieron parte de ese gobierno. Y ahora se dan golpes de pecho. Entonces, lo que estamos viendo es una politización de un tema que aquí lo que importa es analizarlo desde un punto de vista humano. Lamentablemente, Estados Unidos hizo un desastre de política exterior. O sea que son necedades. Obviamente, Donald Trump lo que busca es figurar dentro de la palestra política y de la opinión pública, pero ningún aporte puede hacer. Y esto viene desde la administración de George W. Bush. Así, o sea que si vamos a hablar de culpabilidad, pues no nos podemos enfocar solamente en Joe Biden. Esto viene desde el 2001. Entonces, lo demás es politiquería y nada más. Rafael, tú estuviste en el terreno, tú estuviste combatiendo en Afganistán. La lección que Estados Unidos debe aprender en ese momento. Pues lo que tienen que aprender es eso.
tener una meta definida, una misión definida. Yo cuando llegué a Afganistán, la misión era contra el terrorismo. Como ha dicho Robert, era aniquilar las fuerzas de Al-Qaeda y luego se convirtió en ISIS. Yo creo que fuimos muy efectivos en esa misión y luego, o sea, de crear países, eso, o sea, que influir y llevar la democracia al mundo debe de ser una cosa que hacemos por ejemplo como americanos. O sea, tener nosotros transparencia en nuestras elecciones, dar a la gente el voto y respetar el voto y ser un ejemplo para el mundo, no llegar allí a cambiar país. Continuamos con Foro de la Voz de América. Hoy, Afganistán, el futuro de ese país, la participación de Estados Unidos y la comunidad internacional en ese futuro y las lecciones aprendidas. Continúan con nosotros Robert o Rafael Zampayo, ex veterano de guerra en Afganistán, y Robert Valencia, periodista, expertos en temas de seguridad. Pero bien, el presidente Joe Biden en su discurso de esta semana destacó la política contraterrorista. Veamos. Hemos desarrollado el contraterrorismo a una capacidad que nos permitirá mantener nuestra mira fija en las amenazas directas a Estados Unidos en la región y poder actuar rápida y decididamente si se necesita. Bien, Rafael, rápidamente tu opinión sobre esta apreciación. Sí, pues él como comandante de las Fuerzas Armadas, Commander-in-Chief, esa es su estrategia y pues es su decisión. Muy bien. Robert, ¿tú crees que una política agresiva y eficiente contraterrorista para enfrentar precisamente a los elementos terroristas es la efectiva en este momento? ¿Es el desafío de Estados Unidos? Yo creo que lo que dijo el invitado antes del corte me parece que es una de las cosas más sensatas que yo he podido escuchar. Yo creo que Estados Unidos sí, obviamente puede utilizar distintos métodos para contrarrestar cualquier ataque foráneo, pues obviamente cualquier país está en derecho de hacerlo. Pero yo creo que Estados Unidos, si hay alguna lección que debe aprender, es que no puede ser, entre comillas, la policía del mundo, pretender entablar o establecer sus políticas sin tener una mirada cultural, sin tener un análisis completo de lo que ocurre en otros países. Por eso nosotros en reiteradas ocasiones hemos escuchado que debería haber una intervención militar en Cuba. Yo creo que si no aprendemos, por ejemplo, de lo que hemos visto en Afganistán, de lo que hemos visto en Irak, y pretendemos utilizar las mismas tácticas en otros países que no comparten la ideología estadounidense, pues creo que no hemos aprendido absolutamente nada. Y una cosa también importante, Gonzalo, vuelvo al tema del presupuesto que recibe el Pentágono, que la pregunta queda en el aire. ¿Realmente Estados Unidos necesita tener un presupuesto tan alto cuando lo que estamos viendo en Afganistán es que realmente no hubo retorno de inversión absoluta? Ahora, cuando este país requiere temas de infraestructura, lo que dijo el invitado, importantísimo. Aquí en Estados Unidos se están mitigando y se están menoscabando los derechos de los individuos para votar, liderado por el Partido Republicano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esa es la pregunta que debe quedar en el aire. ¿Se justifica esta cantidad abrumadora de dinero a expensas de otras situaciones nacionales y domésticas que merecen la atención, como la infraestructura, el seguro médico, el cambio climático, temas que de verdad afectan al ciudadano de a pie? Esa es la pregunta que debería quedar en el aire. Bueno, pero hay algo interesante aquí y es el derecho de las mujeres, que Estados Unidos es un abanderado de ello. Acceso a la educación. Temas que preocupan no solamente en Afganistán, bajo la ley del Sharia, sino también a la comunidad internacional. Pero veamos lo que dijo el portavoz del Talibán al respecto. Estamos comprometidos con los derechos de las mujeres otorgados en la ley islámica o Sharia. A nuestras hermanas y madres se les dará todos los derechos que Dios les ha otorgado. Las mujeres son parte de la sociedad, trabajarán en varias áreas del país mientras vivan apegadas a la Sharia. Las mujeres trabajarán en educación, salud y otros campos y jugarán un papel activo. Rafael, te pregunto, tú que estuviste en Afganistán como soldado de Estados Unidos, ¿crees que el Talibán respetará los derechos de las mujeres? Rápidamente. Sí, pues mire, yo aparte estudié árabe y estudié la cultura islámica también por más de 6 años. Una cosa que puedo decir es que el Talibán
no puede ser su propia versión del Islam. No puede cambiar. Hay muchos países islámicos, en los que la mayoría practican el Islam, que dan derechos a las mujeres. Y de parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional tenemos que poner como condición que se le va a dar el respeto a las mujeres para que reciban cualquier dinero o cualquier recompensa monetaria de la comunidad internacional. Bueno, muchísimas gracias. Debo agradecer precisamente a Rafael Zampayo y a Robert Valencia por tu participación aquí en Foro. Continuamos en Foro de la Voz de América. Las autoridades de Haití trabajan contra reloj en el rescate de víctimas del terremoto que azotó al país el sábado pasado. Con nosotros, Sandra Lemaire, directora del servicio Creole de La Voz de América. Bienvenida, Sandra. ¿Qué ocurre en este momento en Haití, Sandra? La ayuda está llegando, Gonzalo, entonces eso es enorme porque eso es lo que estamos escuchando de Haití, de los haitianos en el lugar donde el terremoto fue más fuerte, en Le Cay y el sur del país. La ayuda está llegando desde los Estados Unidos, diáspora haitiana por todos lados del mundo y también internacional, América Latina, Europa, etcétera. Ahora, tu servicio mantiene periodistas en el terreno. ¿Qué dicen los haitianos? ¿Cómo están enfrentando la devastación, fíjate, de dos enemigos prácticamente, el terremoto y el COVID-19? ¿Cómo lo están enfrentando? Exacto, es una situación que da pena, que es muy difícil para ellos, porque necesitan agua, no tienen agua, nos estaban diciendo, necesitan comida, les falta comida. Y para el COVID también es un problema. Los haitianos, hay unos que no creen en el COVID. Acabamos de recibir la vacuna, entonces la mayoría del pueblo no tiene la vacuna y la mayoría no tienen masks tampoco para protegerse. Entonces eso es algo muy peligroso, además de la devastación que están enfrentando. Una situación verdaderamente alarmante que preocupa no solamente a los haitianos, sino a la comunidad internacional. Pero ahora, Sandra, ¿cuál es, en tu opinión, el mayor desafío que enfrenta Haití en este momento? Pienso que va a ser la coordinación, Gonzalo, porque lo que estamos escuchando de todas partes de Haití es que ellos no quieren que se repita lo que pasó hace 10 años, en 2010, cuando la Fundación Clinton estaba a cargo de coordinar la ayuda, que una gran parte de la ayuda no llegó a los haitianos. Ellos quieren que esta vez haitianos están en cargo de eso y que la ayuda llega a los haitianos que lo necesitan más. Que ellos mismos tomen precisamente la situación en sus manos, es lo que quieren. Bueno, muy bien, Sandra Lemaire, directora del servicio Creole de La Voz de América, gracias por haber estado con nosotros. Muy bueno tu trabajo transmitiendo desde Haití con toda la información al minuto. Y bien, nosotros llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.